Un libro temprano de la Reforma Protestante fue el libro de John Hus o Juan Hus, un cristiano bohemio que precedió a Martín Lutero por un siglo completo. El libro fue titulado como La Iglesia, donde Juan Hus o John Hus escribió: ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son el cuerpo de la Iglesia Santa Universal Católica, porque solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. John Hus señalaba que la mayoría de los líderes de la Iglesia en su época despreciaban el señorío de Cristo. John Hus dijo: a un tono tan bajo llega el clero que odian a los que predican con frecuencia ni llaman Señor a Cristo Jesús. La sinceridad de Hus le costó la vida. Fue declarado hereje y quemado en la hoguera en 1415. Luego, más de 100 años después, y ya en desacuerdo con el establecimiento papal, aparece Martín Lutero, donde leyó la iglesia de John Hus, donde dijo: como jefe de la Iglesia Católica Romana, al Papa a menudo se le llama el Santo Padre y el Vicario de Cristo, nombres y roles que solo se aplican a Dios y a Cristo, ejerciendo una infalibilidad divina para agregar y aumentar las escrituras. Puede leer Apocalipsis 22:18. Él ejerce una autoridad no bíblica e impía sobre sus seguidores, usurpando la jefatura de Cristo y pervirtiendo la obra del Espíritu Santo. Aquí vemos cómo estos verdaderos cristianos entendieron eso y lo declararon con la verdad pura de las Escrituras. Martín Lutero dijo: estamos aquí con la convicción de que el papado es la sede del anticristo verdadero y real. Personalmente yo declaro que yo no le debo ninguna obediencia al papa, así como al anticristo. También podemos tener en cuenta cuando John Calvin o Juan Calvino dijo en sus institutos de la religión cristiana, dijo: algunas personas nos consideran demasiado severos y censurados cuando llamamos al pontífice romano anticristo, pero aquellos que son de esta opinión no consideran que presenten el mismo cargo de presunción contra el mismo Pablo, de quien hablamos y cuyo lenguaje adoptamos. Y para que nadie se oponga que pervertimos indebidamente al pontífice romano aquellas palabras de Pablo que pertenecen a un tema diferente, mostraré brevemente que no son capaces de otra interpretación que la que las implica al papado. Las palabras de Pablo a las que se refería Juan Calvino eran de 2 Tesalonicenses, donde el apóstol describió al anticristo venidero, y dice 2 Tesalonicenses 2:4: el adversario, el que se alza con soberbia contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta llegar a instalarse en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Ese mismo entendimiento se reflejó más tarde en la Confesión de Fe de Westminster, donde dice: no hay otra cabeza de la Iglesia sino el Señor Jesucristo. Tampoco puede el Papa de Roma en ningún sentido ser cabeza del mismo. Pero ese es anticristo, ese hombre de pecado e hijo de perdición que se exalta en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios. Ahora tenga en cuenta que esto no significa que el Papa sea el anticristo final, sino que es un tipo de anticristo. Ha habido y seguirá habiendo, como dice 1 Juan 2:18, muchos falsos maestros que encarnan el espíritu del anticristo. El puritano Cotton Mather escribió en la caída de Babilonia y dijo: los oráculos de Dios predijeron el surgimiento de un anticristo, es decir, uno o más anticristos que encarnan el espíritu del anticristo final. Y en el Papa de Roma, todas las características de ese anticristo se responden tan maravillosamente que si alguien que lee las escrituras no lo ve, hay una ceguera maravillosa en ellos. En un sermón titulado Oren por Jesús, Charles Spurgeon exhortó a su congregación a que es el deber de todo cristiano orar contra el anticristo y sobre lo que es el anticristo. En otro sermón titulado Cristo glorificado, Spurgeon dijo: Cristo no redimió a su iglesia con su sangre para que el Papa pudiera entrar y robar la gloria.
Él nunca vino del cielo a la tierra y derramó su corazón para poder comprar a su pueblo, para que un pobre pecador, un simple hombre, fuera elevado a ser admirado por todas las naciones y llamarse a sí mismo el representante de Dios en la tierra. Cristo siempre ha sido la cabeza de la iglesia, dijo Spurgeon. Leemos en 1 Timoteo 2:5 que Pablo dijo claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Cristo Jesús. Queda claro que el Papa y todos los papas, e inclusive el Papa presente de Roma, ha asumido para sí mismo una posición que no le pertenece y que no necesita ser llenado. Todos los que confían en Jesucristo son inmediatamente colocados por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual unido, es decir, la iglesia. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. La iglesia también es la novia de Cristo. 2 Corintios 11:2, Efesios 5, 23 al 32, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. La iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Y eso puede leer en Efesios 1:22, Efesios 4:15, Colosenses 1:18. La formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el día de Pentecostés. La formación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, comenzó en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 21, versículos 38 al 47 también. La iglesia será completada cuando Cristo venga por los suyos en el rapto. 1 Corintios 15, versículos 51 al 52, 1 Tesalonicenses 4, versículos 3 al 18. La iglesia también es un organismo espiritual único y diseñado por Cristo, constituido por todos los creyentes que han nacido de nuevo en la época actual. Efesios 2:11, Efesios 3:6. La iglesia también es distinta a Israel. Puede leer en 1 Corintios 10:32. La iglesia también es un misterio no revelado, sino hasta esta época. Efesios 3, versículo 1 al 6, Efesios 5:32. Salvation is by grace through faith apart from works. That is the singular true gospel of Christianity. Anything added to that is damning heresy, bewitching heresy. And unbelievers are bewitched in all kinds of false religions of works, including false forms of Christianity. Most Christian churches, Protestant churches, are full of bewitched people who accept, even though they were saved by the true gospel, who accept false gospels in their bewitching. The teaching of Scripture is clear. In the 16th chapter of Acts, Paul was talking to the Philippian jailer who said to him, "What do I do to be saved?" To which he said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. In John chapter 1, the Apostle John spares no time. Right out of the blocks, right out of the gates in chapter 1, he says, "The children of God are those who believe in His name." In chapter 3, Jesus says, talking to Nicodemus, "Whoever believes in Him, the Son of Man, will have eternal life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting or eternal life." The Bible always talks about salvation by faith alone. And Paul in Ephesians 2 says that we are saved by faith, not works. Specifically says that, not works. So the devil always adds to the gospel of grace and faith works as a necessary means to receive salvation, forgiveness, and heaven. It is clear, however, from the Scripture that there are no works by which we can earn righteousness. There are none.